Noticentro 1, CMI. Ordenan evacuación en el suroeste de la isla de San Andrés por alerta de huracán. IDEAM y gobernador de San Andrés explican medidas. ¿Cómo se comprarán los 3 millones de hectáreas para la reforma agraria? Asesor de paz explica el histórico acuerdo. Alerta del Banco de Alimentos por tributaria. Donaciones de alimentos se pueden afectar. ¿Cuáles son las medidas para el receso escolar? ¿Cuántos vehículos se movilizarán en las carreteras del país? Homenaje a policía asesinado en el sur de Bogotá. Identifican a 2 jóvenes embolsados en Bello, Antioquia. Con Claudia Palacios. Noticia en desarrollo en CMI. Buenos días. En San Andrés ordenaron la evacuación parcial del suroeste de la isla ante la alerta de huracán. Las autoridades mantienen el toque de queda para el fin de semana y también el IDEAM y el gobernador de San Andrés explicaron las medidas. Lina Sandoval, ¿de qué se trata? Muy buenos días, Claudia y televidentes. Mire, han solicitado a las personas que se encuentran en la isla estar distantes de infraestructuras que puedan afectar la vida humana. Si los vientos pasan a calma, también les recomiendan a las personas no salir. Les piden que desde ya haya organización en lugares de refugio. También cuentan que se van a generar marejadas. Por favor, no salir a observar nada si hay vientos de calma, como lo he dicho. Cuidado especial con adultos mayores y con los niños. Está habilitada también la línea 123 para cualquier información, ya sea a turistas o locales. Así explicó el IDEAM la posible evolución de lo que al momento es la tormenta tropical Julia. El cono de pronóstico y los análisis de los diferentes modelos han venido siendo muy consecuentes con la evolución y desarrollo de desplazarse hacia el occidente del Mar Caribe colombiano. Como todos hemos visto, se ha mantenido esta tendencia de continuación en esta dirección. Ligeramente tendría a desplazarse hacia el noroccidente. Al llegar al centro del Mar Caribe colombiano tenemos unas condiciones de termodinámica que le van a dar una velocidad muy rápida que puede alcanzar a llegar a ser huracán de categoría 1. Al tener el nivel de alarma de huracán en esta zona del territorio nacional, en el archipiélago de San Andrés y Providencia, estamos hablando que se nos pueden presentar vientos huracanados, marejada, rachas de vientos bastante significativos, volúmenes de lluvia superiores incluso a 120, 130 milímetros por día. En este sentido, el gobernador de San Andrés va a emitir un decreto que ordena la evacuación de algunas zonas de la isla. De igual forma, recordó algunos refugios habilitados, el Colegio Bolivariano, también el Colegio Flowers Hills, el Punto Viva Digital y la Casa Lúdica. Vamos a ordenar una vez, pues ya dado este nivel de alerta, evacuar el sector de Stone Bay, de lo que es desde la parte de la zona de San Luis, que se encuentra sobre el litoral, donde prácticamente se está sobre el mar, y la parte suroeste, que también la autoridad marítima, cual me encuentro acompañado por nuestro capitán de puerto, en donde la recomendación es que de una vez evaluado el comportamiento del maritorio va a haber afectación fuerte en la parte suroeste de la isla. Entonces voy a proferir un decreto que ordena la evacuación inmediata de esos lugares y en este momento se está organizando un perifoneo en esos sectores. Por ahora no hay cancelación de vuelos, esto ha dicho el gobernador de San Andrés, pero sí recomienda a los turistas cumplir con el toque de queda y también con las medidas establecidas, no salir a tomar fotos. La autoridad aeronáutica no ha digamos, contemplado los estándares técnicos o que limiten la operación aérea, pues no lo van a suspender. Me imagino que con estas condiciones estarán evaluando el mismo. Yo sí quiero pues culminar con respeto a que la doctora Yolanda nos ayude voy a llamar al ministro de Transporte, porque yo pienso que la articulación sí debe estar en la aeronáutica civil, porque entiendo la dificultad de la industria en este tema de suspensiones, ya que somos uno de los aeropuertos más importantes de Colombia en cuanto a tráfico aéreo.
pero no hay limitación de turistas, no estamos restringiendo que entren, pero sí tienen que acatar las normas. Lugares de especial atención según el IDEAM: La Guajira, Magdalena, el norte del Cesar, Santa Marta, la Sierra Nevada de Santa Marta, también Gaira, Manzanares, Atlántico, el nororiente, también Barranquilla, Bolívar, Cartagena. También habrá monitoreo especial y se recomienda estar pendientes en departamentos como Córdoba, Sucre, Antioquia y el norte del Chocó. También se van a presentar lluvias en Santander, norte de Santander, la región andina norte. Estaremos atentos entonces a la evolución de esta tormenta tropical. Julia, para llevarles los detalles. Lina María Sandoval, Noticentro 1 CMI. Pues está claro el llamado, Lina, hay que tomarse esto en serio. Mientras tanto, en Barranquilla y en otras regiones del Caribe ya se sienten los efectos de la tormenta tropical. Julia, Jorge Castro está en Puerto Colombia con la información. Adelante, Jorge. Muchas gracias, Claudia. Muy buenos días. Y llueve con alguna intensidad desde anoche en Barranquilla y el área metropolitana. Estamos aquí en Puerto Colombia, a orillas del muelle, para conocer de primera mano qué medidas, qué acciones se están tomando en torno a la prevención. Vemos al fondo que en efecto han aumentado el oleaje en el Caribe. De Leonardo Vargas, jefe de la Unidad de Gestión del Riesgo de aquí de Puerto Colombia, ¿qué acciones, qué medidas se van a tomar? Muy buen día. Bueno, buenos días. Inicialmente estamos recibiendo el reporte de la Unidad Nacional de Gestión de Riesgo, donde hacen una advertencia a toda la zona costera. En estos momentos tenemos aislamiento total de todos los cuerpos de socorro, bomberos, defensa civil, Ponansar. DIMAR ha restringido la salida de embarcaciones pequeñas. Igualmente con Salvavidas estamos monitoreando el ingreso de turistas, pero se encuentran totalmente las playas desocupadas, lo cual nos permite garantizar de que no haya ninguna emergencia. Y seguiremos realizando todo el acompañamiento y toda la ruta del ciclón en las próximas horas. Para el fin de semana también se van a mantener estas medidas teniendo en cuenta pues la afluencia de turistas que suele acontecer y suceder cada fin de semana aquí en Puerto Colombia. Sí, todo depende del reporte que nos den las autoridades nacionales. Tomaremos unas acciones pertinentes, pero hasta el momento la advertencia nos admiten es de comunicado acá en el Atlántico, salvo San Andrés, que sí se espera que sea una situación especial. Mi amable señor Leonardo Vargas es el jefe de la Oficina de Gestión del Riesgo de aquí de Puerto Colombia. El IDEAM ha informado que el epicentro de la tormenta tropical se encuentra exactamente a esta hora a 264 kilómetros de las costas de Barranquilla y el departamento del Atlántico. Más adelante, Claudia, tendremos otros detalles de cómo evolucionan las condiciones climáticas aquí en esta sección del país. Conversamos en un ratito. Jorge, muchas gracias. Las lluvias en Santander están afectando a más de 30 municipios. Los organismos de socorro pidieron evitar los paseos este fin de semana, precisamente porque el aumento de las lluvias puede poner a la gente en riesgo. Natalie Ayala, los detalles. Hola Claudia, buenos días. Son 34 municipios de Santander los que están en calamidad pública por las fuertes lluvias que se han venido registrando. Incluso desde Gestión del Riesgo se está haciendo un llamado a la población para que este fin de semana evite ir a paseos de olla. Por eso a esta hora nos acompaña Sergio Ferro, él es profesional de la Unidad de Gestión del Riesgo. ¿Cuál es el llamado a los santanderianos? Buenos días. Sí, el gobierno departamental le solicita a toda la comunidad del departamento tomar las medidas de prevención para este fin de semana. Les insistimos en que por favor no realicen los famosos paseos de olla, porque nos encontramos en esta fuerte temporada de lluvias que pueden presentar corrientes súbitas sobre los cauces de los ríos y quebradas de nuestro departamento. Además de eso, a las personas que conducen en horas de la noche, les pedimos el favor que lo hagan con mucho cuidado, pero es mejor que se orille para efectos de que se pueda presentar algún accidente. Además de lo anterior, el departamento, como lo dices tú, se encuentra con 34 municipios en calamidad pública, producto de esta fuerte temporada de lluvia. Pues ya lo decíamos, se espera que este fin de semana llueva y que a Santander llegue un coletazo de lo que está sucediendo en el Caribe con este ciclón. Incluso en el departamento hay riesgo de avalancha en el municipio de Onzaga, información que vamos a ampliar más adelante. Noticentro 1 CMI. Conversaremos en un rato también, muchas gracias. Y las autoridades anunciaron que para esta semana de receso escolar se movilizarán por las vías del país más de 9 millones de vehículos. Stig Luengas tiene los detalles y los llamados de las autoridades. ¿Qué tal, Stig?
Ese no es sin vías. Hola televidentes, feliz tarde. Pues nos encontramos a esta hora en la localidad de Suba y vamos a hablar justamente de esa semana de receso que ya dijeron las autoridades, pues inicia desde este viernes y todo un plan especial para todos los viajeros. Se estima que son cerca de 9,8 de vehículos los que saldrían paso peaje desde este viernes y hasta el próximo domingo. Esto dijo el ministro de Transporte. Para esta semana de receso, nuestro compromiso y la responsabilidad de nuestro ministerio y el gobierno es garantizar desplazamientos seguros en todos los modos de transporte. Para esto nuestro sector ha estructurado este plan. Hemos venido trabajando por más de 2 semanas para que todo funcione y cada vez que haya este tipo de eventos y los puentes iremos mejorando todo para que los siniestros, para que los accidentes se reduzcan, ojalá a cero, para que no tengamos tragedias que lamentar. 9.800.000 vehículos paso peaje por los aeropuertos del país, serían cerca de 2 millones de pasajeros. Por las terminales de transporte, 3.846.000 viajeros. También se dijo por parte de la Dirección de Tránsito y Transporte que serían 5.600 los policías los que estarán a cargo de la seguridad de todos los viajeros durante esta semana de receso. Por paso peaje de 9.800.000 vehículos que van a estar circulando en estos corredores viales. De igual manera, nosotros tenemos dispuestos, con las capacidades de la Policía Nacional, articulados con nuestras fuerzas militares, 110 puestos de prevención y control en los corredores viales nacionales. ¿Pasó? Y estamos justamente en la estación de policía de Suba porque a esta hora inicia toda una conmemoración por el patrullero que fue asesinado en la tarde de ayer en la localidad Antonio Nariño. Hasta esta estación de policía han llegado familiares en diferentes grupos élite de la policía como el Gaula, de la Dirección de Tránsito y Transporte, algunos compañeros de esta estación donde estaba trabajando pues este policía que fue asesinado el día de ayer por hombres que se movilizaban en motocicleta. Aquí han llegado algunas personas con rosas, con algunos mensajes a toda la familia por este hecho que pues ha sacudido a todo el país. Lamentable suceso de un patrullero asesinado ayer en la localidad Antonio Nariño. Estos hechos ocurrieron cuando el policía estaba trasladando a un recluso a una cita médica hacia el barrio Restrepo. Allí hombres que se movilizaban en motocicletas de alto cilindraje atacaron al policía y se llevaron al recluso. En este momento están buscando las autoridades a los responsables de este ataque. Aquí en este momento pues va a llegar en pocos minutos el comandante de la Policía de Bogotá, el brigadier general Carlos Triana. También se esperan más familiares de este patrullero asesinado. Estaremos atentos a una marcha que se desarrollaría aquí en esta localidad. Más adelante, detalles de esta importante noticia, informó Stick Luengas para Noticentro 1 CMI. Muchas gracias, Stick. Un juez envió a la cárcel a Gabriel González, señalado de asesinar a su hijo de 5 años en Melgar, Tolima. Gabriel González, señalado de participar en la muerte de su propio hijo, Gabriel Esteban, aceptó su responsabilidad ante un juez por el delito de homicidio agravado, luego de que la fiscalía le formulara cargos. El hombre podría pagar una pena cercana a los 50 años de cárcel, dado que no tiene derecho a ninguna rebaja de pena al ser un crimen contra un menor. Los hechos ocurrieron el pasado 3 de octubre en Melgar, Tolima, donde las autoridades encontraron el cuerpo del menor en un hotel. Posteriormente, la fiscalía recolectó los videos y declaraciones de los testigos del homicidio que señalan a González como responsable del hecho. La motivación del crimen sería una venganza del hombre en contra de su expareja, a quien incluso le envió un mensaje confirmando la muerte. Hora de fallecimiento 3:55 am, no sufrió. Ahora sí puedes disfrutar sola, sin Tricitico y sin mí. Felicidades, usted escogió al campesino hasta nunca. Según Medicina Legal, este año se han registrado 426 homicidios de niños y de acuerdo con la Fiscalía se han esclarecido 228 casos. Se aplazó la firma del histórico acuerdo entre el gobierno y los ganaderos para la compra de 3 millones de hectáreas, que serán la base de la reforma agraria contemplada en el punto 1 del Acuerdo de Paz de La Habana. Luisa Fernández habló con uno de los asesores del acuerdo. ¿Qué tal, Luisa? Hola Luisa, el primer punto de los acuerdos de La Habana establece que
se debe transformar el campo para que los habitantes de la ruralidad pues aprovechen su desarrollo económico y social. Por eso la compra de estas 3 millones de hectáreas que se realiza con líderes, con representantes de Fedegan, que son del gremio de los ganaderos, es importante para la productividad de ese mismo campo y para que sea aprovechada por los campesinos, una de las comunidades que ha sido fuertemente afectada por el conflicto en Colombia. Otras comunidades son las indígenas y las afro, quienes serán también los primeros en recibir las primeras tierras que se entreguen, esto en modo de reversar los efectos del conflicto en el país del que han sido víctimas. Explicaron también cuáles son las tierras que podrán comprarse y que se entregarán a estas comunidades y cómo será el proceso. En primer lugar, las condiciones jurídicas de la tierra. Se trata de tierras que no tengan problemas de carácter jurídico, se trata de tierras que tengan un potencial productivo y que estén en la proximidad de mercados, es decir, no de tierras alejadas que no le sirvan al campesino pues para emproblemarse porque saca una cosecha y no hay cómo comercializarla. No, se trata de que las tierras puedan tener acceso a la atención del Estado. Tener en cuenta también lo siguiente: la suma que se ha planteado es un techo. No quiere decir que toda la suma se vaya a gastar en eso, porque pueden haber distintas negociaciones que faciliten inclusive este acuerdo y que impliquen una asignación inferior de las tierras. Es decir, si se puede conseguir tierras por la mitad de los precios que estarían comprendidos de esta negociación, pues magnífico. Claudia, una de las problemáticas vigentes son las invasiones que se registran en varios territorios del país. Aseguran desde el gobierno nacional y asesores también de todo lo que se está trabajando hoy que esa problemática podría resolverse precisamente con las negociaciones que fueron establecidas ayer entre el gobierno nacional y los representantes de Fedegan. El acuerdo, como usted lo decía, pues se postergó debido a complicaciones en la agenda del presidente Gustavo Petro. A las 12 del mediodía vamos a tratar a fondo este tema que hoy está en la agenda del país. Pero también algo que está en medio de la mente de los colombianos y en la agenda pública del país es la reforma tributaria que fue aprobada en primer debate el día de ayer. En medio de esa aprobación, la Asociación de Bancos de Alimentos lanzó una alerta porque aseguran que algunos artículos, como lo son el impuesto a las bebidas y a los alimentos, podría disminuir las donaciones que realizan empresas a esos bancos y que esto reduciría también el beneficio para cerca de 1 millón de personas. Esto fue lo que dijeron sobre los artículos de la reforma tributaria. Y ese impuesto a los alimentos y bebidas pues va a desestimular mucho más la donación de alimentos. Para las empresas va a ser mejor negocio vender sus excedentes de alimentos para consumo animal que donarlos, que pagar el impuesto y donarlos para consumo humano. Además que ya no van a tener el beneficio tributario. Entonces quisiéramos no tener que volver a lo que se veía hace muchos años en Colombia, donde veíamos cerdos de todo el país alimentándose con los yogures. Mire, desde esta asociación aseguran que en Colombia 9.7 millones de toneladas de alimentos se desperdician al año y que ellos recuperan 39.000 toneladas para entregar a esas familias, a esas poblaciones vulnerables. Y es que según cifras que también entrega el DANE, son 6 millones de colombianos los que están por debajo de esa línea de pobreza extrema, es decir, que pueden consumir entre 1 y 2 alimentos al día y que asociaciones como las de los bancos de alimentos pues ayudan a que esto se dé en menor medida, ayudan a mitigar la pobreza y el hambre en el país. Por eso les preocupa que las donaciones se disminuyan y que hogares colombianos se vean afectados, quienes reciben estas dosis de alimento en sus hogares y en sus territorios. Otro dato para finalizar y para entender esta problemática, y es que en el país, cerca de 5.4 niños a la semana mueren por desnutrición. A las 12 del mediodía, más detalles de estas dos importantes noticias, Claudia. Pues a ver qué responde el Congreso a esta argumentación, Luisa. Gracias. Vamos a hacer una pausa y al regresar. Continúa el desalojo en la zona de invasión en el oriente de Cali.
Seguimos en Noticentro 1 CMI. Hoy reinició el operativo de desalojo en la invasión más grande de Cali. Decenas de familias que ocupaban ese lugar hace 2 años pasaron la noche a la intemperie. Sebastián está en el lugar. ¿Qué nos cuenta de la evolución de esta situación? Sebastián, adelante. Hola, muy buenos días. Continúa este proceso de desalojo a un sector conocido como la Hacienda Aldovea en el oriente de la capital del Valle del Cauca. Son más de 1000 familias las que deben abandonar este predio. Muchos de ellos están en condición de desplazamiento. Han llegado a Cali desde hace más de un año provenientes de distintas partes del Pacífico. Doña Ruby Asmaza es una de las personas desalojadas. Bienvenida a Noticentro 1 CMI. Doña Ruby, ¿cuál es la situación que afronta usted y todas las personas que tuvieron que salir de aquí? Aquí habemos gente desplazada, gente discapacitada, gente que realmente nosotros necesitamos. El por qué le digo, vea, yo aquí ya llevo 11 años desplazada. Me mataron al marido, me mataron 4 hermanos. Ya cumplió 7 años, 2 hermanos que me mataron. ¿El por qué? Porque el gobierno no nos está ayudando en nada. En nada nos está ayudando. Mi hermano, porque no lo ayudaron, tuvo que volver. A los 15 días me lo entregaron, ¿pero qué? Y no fue uno, sino fueron 2, al mismo tiempo, en cajones. ¿Ah? Esa es la manera que necesitamos ayuda del gobierno, que nos escuche, que en verdad nos dé las ayudas y que nos dé casa a los que verdaderamente necesitamos, así como investigan a los demás, que no de qué, investiguen a nosotros, que verdaderamente somos desplazados, que verdaderamente necesitamos. Doña Ruby, ¿hoy les han dicho algo sobre albergues? A nosotros no nos han dicho nada, no nos dijeron nada, hasta inclusive estuve hace 2 días, estuvimos en una mesa de negociación, de diálogo, y ¿qué nos hicieron? Nos jugaron sucio. ¿El por qué? Ayer vinieron a tumbar lo que es Estambul y nos dijeron allá en la mesa, se comprometieron a que nosotros entreguemos un pedazo y que iban a dejar la parte más poblada. ¿Y qué hicieron? Miren ahora en la situación que estamos. ¿El por qué? Porque el secretario del alcalde nos dio la vuelta mientras los otros entraban por acá a destruir. Entonces, señor gobierno, ¿en qué vamos? ¿En qué estamos? Nosotros necesitamos es la ayuda de usted. Si usted dice que de allá, del campo, nos sacan la guerrilla, los paras, todo eso, el conflicto armado, ahora usted nos va a atropellar así como usted lo está viendo ahorita. ¿Ah? Entonces, ¿a qué vamos? Entonces usted también es lo mismo que esa gente. Si usted no nos da apoyo, entonces ¿quién nos va a dar apoyo? Necesitamos el apoyo de usted, necesitamos que nos dé vivienda. Como le vuelvo y le digo, a mí no me han solucionado nada. Hace 14 años me salió que lo de mi marido. Hasta ahora no me lo han pagado, o sea, mejor dicho, no me han dado la ayuda que me ofrecieron. Ahora me tienen para arriba y para abajo llevando papeles. Muchísimas gracias, doña Ruby. Nosotros estaremos muy atentos, también buscaremos una respuesta por parte de la administración distrital para que nos cuente qué pasará con estas personas. En otras noticias, permanece cerrada la vía hacia el mar debido a un gigantesco derrumbe. A esta hora, organismos de socorro y el personal del Invías trabajan para remover la tierra y recuperar este importante corredor vial del Pacífico colombiano. La terminal de transportes mantiene la suspensión de despachos. Más de 2000 pasajeros se han visto afectados. Y finalizamos con 23 capturas que hicieron las autoridades esta madrugada en distintos sectores de Cali vinculados a distintos delitos como extorsión, homicidio y desplazamiento forzado. Ampliación de esta y otras noticias en nuestra emisión del mediodía desde el oriente de Cali. Sebastián Bedoya, Noticentro 1 CMI. Ojalá, Sebastián, podamos tener una respuesta para esas familias en nuestra próxima conexión. En riesgo de desplome están 10 viviendas de pleno centro de Medellín. Por debajo de ellas pasa una quebrada que presionó y afectó su estructura. 5 de las familias propietarias ya evacuaron voluntariamente por miedo. Hernán Muñoz, la información.
Claudia, ¿qué tal? Buenos días para usted y para todos los televidentes. Estamos en directo a esta hora de la mañana desde el barrio Boston, en pleno centro de Medellín. Esta cuadra está sufriendo la adversidad de las lluvias. Son por lo menos 10 familias que hoy se encuentran en la incertidumbre porque aquí, desde donde estamos originando esta información en directo, atraviesa una quebrada y ya ha socavado esta estructura que se encuentra aquí donde nosotros estamos ubicados. 5 de ellas se evacuaron voluntariamente, no tienen a dónde ir, no tienen el apoyo ni el subsidio de la administración, y otras 5 dicen que no tienen a dónde ir, que no tienen cómo pagar un arriendo, y hoy le están pidiendo a las autoridades, pero específicamente a la Unidad Nacional de Gestión del Riesgo, que ponga sus ojos sobre esta situación, pero sobre todo sobre la quebrada que está atravesando por este lugar. Hace pocos minutos la Policía Metropolitana de Medellín también confirmó las identidades de los 2 jóvenes que fueron hallados embolsados en una vía que comunica hacia los municipios de Bello y Copacabana. Se trata de Giancarlos García, de 21 años, y Jonathan González, de 24. Ambos, según la investigación que por el momento se mantiene en reserva, llegaron desde la subregión del Urabá antioqueño a buscar un mejor futuro. Fueron asesinados y envueltos en bolsas negras plásticas. También se ha confirmado la cifra que hasta el momento se ha originado en el Valle de Aburrá. 23 cuerpos envueltos este año en los 10 municipios que comprenden el área metropolitana, 11 asociados al crimen organizado local o ajustes de cuenta, 1 por caso de hurto, 2 por casos de intolerancia y 9 por establecer. Y terminamos con un operativo que hace pocos minutos ha sido confirmado por el Departamento de Policía de Antioquia. 9 presuntos secuestradores fueron capturados en las últimas horas. El testimonio de una de las víctimas fue clave para iniciar esta investigación, que estuvo acompañada por el Gaula del Departamento de Antioquia. En este momento están compareciendo ante un juez por el delito de secuestro, y nosotros más adelante nos volvemos a conectar en directo desde la capital de Antioquia. Hernán Muñoz. Hay alerta en Centroamérica por la depresión tropical 13, que podría golpear, como hemos dicho, Colombia y también Venezuela el día de hoy y convertirse en huracán antes de tocar tierra en Nicaragua. El potencial ciclón tropical 13, ubicado en el sur del Mar Caribe, se intensificará hasta convertirse en una depresión tropical o en la 10ª tormenta de la temporada en el Atlántico, y seguirá fortaleciéndose hasta transformarse en un huracán. El centro de la tormenta ahora se encuentra a unos 96 kilómetros al suroeste de Curazao, y una alerta de huracán sigue vigente para las islas de San Andrés, Providencia y Santa Catalina, y una advertencia de tormenta tropical está vigente para la costa de Colombia desde Riohacha hasta el este, hasta la frontera entre Colombia y Venezuela. Se espera que el ciclón se convierta en una tormenta tropical antes de tocar tierra, potencialmente en la península de La Guajira. Posteriormente, se pronostica que la depresión tropical 13 se fortalezca a un huracán de categoría 1 antes de tocar tierra en Nicaragua el domingo por la mañana. La probabilidad de formación a 48 horas y 5 días es de 100%. De convertirse en tormenta tropical, se llamaría Julia. El Premio Nobel de la Paz fue otorgado a defensores de derechos humanos de Bielorrusia, Ucrania y Rusia. El Premio Nobel de la Paz 2022 fue otorgado este viernes en Oslo al bielorruso Ales Bialiatski, conocido por su labor al frente del Centro de Derechos Humanos de Viasna, a la ONG rusa de Derechos Humanos Memorial y a la ucraniana Centro para las Libertades Civiles. Ales Bialiatski, de 60 años, es un activista bielorruso conocido por su trabajo como director del Centro de Derechos Humanos de Viasna, la principal organización de Bielorrusia. Bialiatski fue uno de los iniciadores del movimiento democrático que surgió en Bielorrusia a mediados de la década de 1980. Ha dedicado su vida a promover la democracia y el desarrollo pacífico en su país de origen. Por otro lado, Memorial, la ONG de derechos humanos más antigua de Rusia, fue fundada en 1987 por disidentes de la Unión Soviética. Su misión principal fue sacar a la luz las historias de millones de víctimas de los crímenes soviéticos. Y el Centro para las Libertades Civiles, la ONG ucraniana, se fundó en 2007 en Kiev. Ha tomado una posición para fortalecer la sociedad civil y presionar a las autoridades para hacer de Ucrania una democracia de pleno derecho. Los líderes de la Unión Europea iniciaron hoy en Praga una cumbre inédita. Buscan una estrategia común para enfrentar la crisis energética que sacude al bloque luego del corte de suministro de gas ruso, que representa un 40% de todo su consumo.
Avanzar en soluciones para contener los precios del gas es algo urgente, pero que no logra unificar las posiciones en Europa, donde una vez más resurgieron las divisiones entre los líderes de la Unión Europea sobre la limitación de los precios del gas y los paquetes de rescate nacionales, el foco de una inédita cumbre en Praga que busca una estrategia común para enfrentar la crisis energética que sacude al bloque tras el corte del suministro de gas ruso. La mayoría de los 27 ha pedido a Bruselas que proponga un límite a los precios del gas, pero no hay unidad en los detalles. Algunos quieren un tope amplio para toda la compraventa de gas y los contratos de importación, mientras otros prefieren un tope limitado solo al sector eléctrico. Alemania, Dinamarca y Países Bajos se oponen a un límite, preocupados porque dificultaría la compra del gas que necesitan sus economías y disminuiría cualquier incentivo para reducir su consumo. Aunque estos argumentos han sido catalogados como egoístas por otros Estados miembros que han cuestionado su respuesta a la crisis energética causada por el cierre del suministro. Para el jefe de la diplomacia de la Unión Europea, Josep Borrell, es necesario reducir los precios de la energía y la consideró tanto como una cuestión económica como de seguridad, cuando estos precios son un 200% más altos que a principios de septiembre de 2021. La ONU aprobó designar un relator especial para investigar los abusos a los derechos humanos en Rusia. Los miembros del Consejo de Derechos Humanos de la ONU aprobaron un proyecto de resolución. Tuvo 17 adhesiones, entre ellas las de Argentina y Paraguay, mientras que hubo 6 votos en contra, postura que tomaron Bolivia, Cuba y Venezuela. Y también hubo 24 abstenciones. Esa opción fue elegida por Brasil, México y Honduras, entre otros. Ordenan evacuación en el suroeste de la isla de San Andrés por alerta de huracán. IDEAM y gobierno de San Andrés recomiendan buscar refugios por alerta de huracán. ¿Cómo se comprarán los 3 millones de hectáreas para la reforma agraria? Asesor de paz explica el histórico acuerdo. Alerta del Banco de Alimentos por tributaria. Donaciones de alimentos se pueden afectar. Más de 9 millones de vehículos se movilizarán por las carreteras del país durante semana de receso escolar. Homenaje a policía asesinado en el sur de Bogotá. Identifican a 2 jóvenes embolsados en Bello, Antioquia. Con Claudia Palacios. El IDEAM declaró nivel de alarma en San Andrés por la tormenta tropical Julia, lo que indica que se deben redoblar las medidas de seguimiento al sistema, dado que en las próximas horas seguirá transitando por el centro del Caribe colombiano. ¿Qué medidas se están implementando en la isla? Lina Sandoval con los detalles. Lina. Claudia y televidentes, muy buenas tardes. Les piden a las personas estar distantes de infraestructuras que puedan afectar la vida humana. Si los vientos pasan a calma, las autoridades también solicitan a las personas no salir. Por eso desde ya debe haber organización en los lugares de refugio. Cuidado especial con adultos mayores y también con los niños. Además, se ordenó la evacuación parcial de la isla. Vamos a ordenar una vez, pues ya dado este nivel de alerta, evacuar el sector de Stone Bay, de lo que es desde la parte de la zona de San Luis que se encuentra sobre el litoral, donde prácticamente se está sobre el mar, y la parte suroeste, que también la autoridad marítima, cual me encuentro acompañado por nuestro capitán de puerto, en donde la recomendación es que una vez evaluado el comportamiento del maritorio va a haber afectación fuerte en la parte suroeste de la isla. Entonces voy a proferir un decreto que ordena la evacuación inmediata de estos lugares y en este momento se está organizando un perifoneo en esos sectores. El gobernador de San Andrés recordó los refugios habilitados. Refugios, que es el Colegio Bolivariano, que es un colegio que se hizo una inversión para eventos anticiclónicos. Este refugio pues es grande, tiene mayor capacidad, lo mismo que el colegio Flowers Hill. Tenemos el punto Viva Digital de Saribey, el colegio El Esfuerzo también que queda en Saribey, y la casa lúdica del CUF. De acuerdo con el IDEAM, a su paso por San Andrés y Providencia,
Julia llegaría como huracán de categoría 1, generando vientos huracanados, marejadas, rachas de vientos, volúmenes de lluvia superiores a 120 y 130 por día. Explicaron desde el IDEAM que las próximas 12 horas son clave frente a la evolución de la tormenta. El día sábado a las 7 de la mañana empieza a estar un poco más cercano, como lo hemos dicho, en la noche y madrugada del día de hoy estaría adquiriendo una mayor fuerza y velocidad, y el sábado estaríamos a las 7 de la mañana a una cercanía de la isla de San Andrés de 334 kilómetros, de la isla de Providencia de 290 kilómetros, de la isla de Santa Catalina 291 kilómetros. Recuerden que los vientos huracanados estamos hablando de un radio de acción de 130 kilómetros. Podemos empezar a sentir un poco más estos vientos esta tarde, final de la tarde, noche también, en la medida que él se vaya desplazando, para que no esperemos que, porque el IDEAM dijo que a esa hora iba a estar un poco más cercano, no, es que las medidas se deben estar redoblando mucho más rápido. Desde el IDEAM recomendaron permanecer atentos a las redes sociales y espacios oficiales donde se estarán comunicando las informaciones referentes a esta tormenta. También está habilitada la línea 123. Nosotros muy pendientes al desarrollo de la tormenta tropical Julia. Más detalles en nuestra emisión central. Lina María Sandoval, Noticentro 1 CMI. Gracias, Lina. Y la región Caribe amaneció con fuertes lluvias por el paso justamente de la tormenta tropical Julia. Jorge Castro con la información. Muchas gracias, Claudia. Muy buenas tardes. Son más de 12 horas que se cumplen de fuertes precipitaciones en todo el Caribe continental, desde La Guajira hasta el departamento de Córdoba. Llueve desde anoche en Barranquilla y el área metropolitana. Sienten la ciudad y el departamento los efectos de la tormenta tropical que afecta al Caribe. Este fenómeno va a traer lluvias y un incremento en los vientos, y al moverse hacia el oeste a través del Mar Caribe, también un incremento en oleaje. Los organismos de socorro y autoridades marítimas vigilan la evolución del fenómeno natural. El Centro de Investigaciones Oceanográficas y Hidrográficas, a través del Servicio Meteorológico Marítimo, estará haciendo monitoreo permanente de este fenómeno meteorológico, atendiendo las proyecciones que pueden tener en su tránsito. Por ahora no hay restricciones para la actividad pesquera. Vamos a tener que estar muy atentos al incremento de las lluvias, causa de este fenómeno particularmente, y de la interacción de este con la vaguada monzónica. La alerta se prolongará hasta el fin de semana. El último informe del IDEAM da cuenta de que la tormenta tropical Julia se encuentra exactamente a 260 kilómetros de las costas del departamento del Atlántico. Noticias desde Puerto Colombia con Jorge Castro, Noticentro 1 CMI. Hay que mantener ese paraguas abierto, Jorge, muchas gracias. Más de 9 millones de vehículos se movilizarán por las carreteras de Colombia durante el fin de semana o la semana de receso escolar. Stig Luengas con los detalles. Vamos a descansar. Hola Claudia y televidentes, son cerca de 9,8 millones de vehículos, pero mire, atención, en este momento está hablando el brigadier general Carlos Triana sobre lo que ocurrió ayer, el asesinato de un policía en el sur de Bogotá. Escuchemos qué dice a esta hora el comandante de la Policía de Bogotá. Que estamos buscando precisamente para ponerlos a disposición de la autoridad competente. General, ¿cuáles eran los antecedentes que tenía este tipo que asistió a esta cita médica? Es una persona que estaba privado de la libertad, con antecedentes por homicidio, antecedentes por hurto agravado en la modalidad de fleteo. Es una persona de 30 años que estaba precisamente a disposición de la autoridad competente, pero estaba privado de la libertad en la estación de Policía Suba. ¿Hace cuánto llevaba acá privado de la libertad? 200 millones de pesos de recompensa para quien brinde información por el paradero de los responsables del asesinato del patrullero Einer Alberto Beltrán Arrieta. 5 años de servicio en la policía. Hace poco terminó una eucaristía, una misa por el alma de este patrullero. Con estas imágenes me despido desde la localidad de Suba, donde a esta hora continúan los homenajes a este patrullero asesinado el día de ayer en el barrio El Restrepo, en el sur de Bogotá. Por ahora es la información con Stig Luengas para Noticentro 1 CMI. Un abrazo solidario a la familia del patrullero Alberto. Gracias, Stig. Cuando regresemos,
Fue aplazada la firma del acuerdo para que el gobierno le compre 3 millones de hectáreas a los ganaderos. El presidente Gustavo Petro aplazó la firma del acuerdo con los ganaderos para comprar 3 millones de hectáreas. El mandatario sigue en Cartagena. Luisa Fernández con los detalles. Claudia, nosotros hablamos con uno de los asesores del acuerdo de paz, pero no solo fue el asesor del acuerdo, sino que también va a empezar a trabajar en el Ministerio de Agricultura en ese procedimiento de compra y entrega de tierras. El primer punto del acuerdo de paz hacia un nuevo campo colombiano, reforma rural agraria, estipula que debe transformarse el campo para que las familias que en él habitan se conviertan en las principales beneficiadas de su desarrollo económico y social, con el objetivo de reversar los efectos del conflicto del que fueron víctimas. En primer lugar, las condiciones jurídicas de la tierra. Se trata de tierras que no tengan problemas de carácter jurídico, se trata de tierras que tengan un potencial productivo y que estén en la proximidad de mercados, es decir, no de tierras alejadas que no le sirvan al campesino pues para emproblemarse porque saca una cosecha y no hay cómo comercializarla. No, se trata de que las tierras puedan tener acceso a la atención del Estado. La suma que se ha planteado es un techo. No quiere decir que toda la suma se vaya a gastar en eso, porque pueden haber distintas negociaciones que faciliten inclusive este acuerdo y que impliquen una asignación inferior de las tierras. Es decir, si se puede conseguir tierras por la mitad de los precios que estarían comprendidos de esta negociación, pues magnífico. Las regiones que han sufrido el conflicto en mayor proporción serán las primeras donde se trabajará. Que estén en la cercanía de regiones en donde hay comunidades que han estado negociando, a las que no se les ha cumplido los términos de negociación con el Estado. Entonces esto es, digamos, una condición, que estén al acceso de comunidades que han establecido negociaciones con el Estado, pero que no han sido cumplidas. Ese es un primer problema. Y aquí hablamos de comunidades indígenas, hablamos de comunidades afro, hablamos de comunidades campesinas. Para el experto y futuro viceministro de Desarrollo Rural, estos acuerdos que unen a las distintas posturas de la política colombiana son el inicio del camino a la resolución de conflictos por las tierras. Un ejemplo claro, las invasiones. Luisa, precisamente eso es lo importante de esta negociación con el gremio ganadero, que se está enviando una señal que no vamos a buscar conflictos, sino que precisamente vamos a solucionar conflictos. Es una señal a los propietarios de tierra, iniciando con los ganaderos, decirles, bueno, mire, vamos a parar, estamos estableciendo las condiciones para parar ese proceso de las invasiones. La firma del acuerdo para la compra de 3 millones de hectáreas programadas para hoy se postergó por complicaciones en la agenda del presidente de Colombia. Y una crítica más contra la reforma tributaria salió esta vez por parte de la Asociación de Bancos de Alimentos. ¿De qué se trata? Aquí les contamos. La Asociación de Bancos de Alimentos alertó que 1 millón de personas dejarían de recibir estos productos debido al impacto que tendrían algunos artículos de la reforma tributaria en las empresas que realizan las donaciones. Les preocupa el impuesto a los alimentos y bebidas. Y ese impuesto a los alimentos y bebidas pues va a desestimular mucho más la donación de alimentos. Para las empresas va a ser mejor negocio vender sus excedentes de alimentos para consumo animal que donarlos, que pagar el impuesto y donarlos para consumo humano. Además que ya no van a tener el beneficio tributario. Entonces quisiéramos no tener que volver a lo que se veía hace muchos años en Colombia, donde veíamos cerdos de todo el país alimentándose con los yogures que deberían estarse comiendo los niños más vulnerables, los niños que no tienen nada que comer en este país. La reducción de beneficios tributarios era otra inquietud que finalmente se resolvió en el debate. La situación en el país es crítica. Al año se desperdician 9.7 millones de toneladas de alimentos. Son cerca de 6.1 millones de colombianos que viven por debajo de la línea de pobreza extrema. Esos 6.1 millones de colombianos tienen ingresos per cápita promedio de 161.000 pesos mensuales, con lo que no tienen como comprar una canasta mínima de alimento. La asociación recupera 29.000 toneladas de alimentos al año, más 10.000 toneladas que son donadas por las empresas y entregadas a poblaciones vulnerables.
A esta hora se dan detalles de las medidas que se van a tomar en Bogotá para la segunda temporada de lluvias. Detalles en nuestra misión central. Luisa Fernández, Noticentro 1, CMI. Muchas gracias, Luisa, muy amable. Buena tarde. Sigue el desalojo de más de 1.500 familias en el oriente de Cali. Muchas de estas familias piden ser reubicadas en albergues. Sebastián, ¿qué respondieron las autoridades, la administración distrital de la ciudad? Hola, muy buenas tardes. Según explica la administración distrital, muchas de las personas no quisieron acceder a los albergues habilitados. Sin embargo, quienes hoy deben abandonar este predio exigen su derecho a tener una vivienda digna. Doña Dora llora desconsoladamente al pie de una vivienda al ver cómo sus pocos objetos quedaron a la intemperie y sin un lugar donde refugiarse junto a sus hijos. Enferma, tengo 3 hijos discapacitados. 2 mellizos y otra que se me escapó. Y mi casita era la que está allá. El drama se repite en las demás familias que tuvieron que abandonar la hacienda Aldovea, predio de 30 hectáreas invadido desde hace más de 1 año y medio por personas que en su mayoría tienen la condición de desplazados. Porque tumbaron la casa, nos sacaron las cosas afuera, ¿sí? Entonces todos con los niños, con las niñas nos tocó quedarnos en la parte de afuera, ahí en la calle. No se sabe para dónde nos van a tirar porque no tenemos para dónde ir, no tenemos vivienda. Yo tengo 10 años desplazada y no he tenido una vivienda digna. La administración distrital explica que habilitó albergues temporales, pero las personas no accedieron al servicio. La gente tiene dónde ir y no le gustan los albergues y no hacen uso de esa opción. Como puede haber, hay unos carros como el que está aquí a mi derecha y el que está acá a mi izquierda, que incluso está cargando trasteos de personas que tienen un inmueble donde ir. La restitución de este predio se espera que culmine en los próximos 6 días. Y terminamos con una gigantesca operación que realizó la Policía Metropolitana en distintos sectores de la ciudad, que arrojó la captura de 23 personas por distintos delitos. Así fue como la policía logró ubicar a los responsables de distintos delitos relacionados con extorsión agravada, microtráfico y homicidio. Destacamos aquí el esclarecimiento de varios casos, entre ellos realmente la muerte de la menor Nesli Dayana Escobar, una menor de 13 años, ustedes recordarán, la cual fue ocurrido el 22 de agosto en la comuna 15. En total se realizaron 4 diligencias de allanamiento y registro, donde también se logró ubicar a quienes estaban detrás de los recientes atracos en el sur de Cali. Logramos también la captura de alias El Gordo. Ustedes recordarán que a través de los medios de comunicación, de las redes sociales, constantemente mostraban 2 señores en una moto que estaban robando en el sector del Ingenio, y esta persona, alias El Gordo, intimidó a un señor con su hijo, le hurtó la cadena. Según las autoridades, varios de los detenidos exigían la suma de 50.000 pesos a comerciantes en la plaza de mercado de Santa Elena con tal de no atentar contra sus vidas y permitirles ejercer su actividad económica. Estas personas se encuentran todas privadas de la libertad. Es por ahora toda la información. Desde el oriente de Cali, Sebastián Bedoya, Noticentro 1 CMI. Buena tarde para usted, Sebastián, allá en Cali. Gracias. Al regresar a Noticentro 1 CMI, viviendas en riesgo por el paso de una quebrada por debajo de ellas en el centro de Medellín. Diez viviendas en riesgo de desplome en pleno centro de Medellín, pues por debajo de ellas pasa una quebrada que hace que la presión del agua haya perforado varias de las estructuras de estas viviendas. 5 propietarios evacuaron por miedo. Vamos a Medellín, Hernán Muñoz con la información. Claudia, ya expusimos el problema. Ahora lo que los habitantes están pidiendo es la solución porque no saben si van a regresar a sus viviendas. Aquí está la historia. Un aguacero tras otro mantiene en incertidumbre a 10 familias del barrio Boston de Medellín. Dicen que una quebrada pasa por debajo de sus viviendas y la presión del agua socavó la estructura. Se me viene encima el agua. Entonces yo corrí a la carrera y me subí a esta ventana a pedir auxilio para los vecinos. 5 familias aseguran que se fueron por la inestabilidad del terreno que hoy amenaza con derribar las viviendas. En la vivienda, pérdida de todos los enseres, tenemos 2 paredes que fueron colapsadas, la vivienda desprendió las baldosas, levantamiento del piso y pérdida, te repito, de enseres materiales.
Otras 5 familias dicen que no tienen a dónde ir y le pidieron a las autoridades que intervengan el cauce para evitar una tragedia. Las autoridades en Bello, Antioquia, ya identificaron plenamente a los 2 jóvenes que aparecieron embolsados en una vía que comunica el norte del Valle de Aburrá. Se trata de Giancarlos García, de 21 años, y Jonathan González, de 24. Ambos, según la investigación, se desplazaron desde el Urabá antioqueño con la ilusión de encontrar un empleo aquí, en Bello, Antioquia. Las autoridades confirmaron que ya son por lo menos 23 personas que han sido halladas envueltas en diferentes circunstancias. 11 de ellos estarían asociados a ajustes de cuentas. Escuchemos al comandante de la Policía Metropolitana. La familia generó la alerta porque, por supuesto, no sabían de su paradero, y es la manera como hace parte de todo el proceso y la investigación que en estos momentos se está adelantando. 2 datos importantes para concluir desde la capital de Antioquia. Las autoridades insisten que en la ciudad no existen casas de tortura y 4 de los casos ya tienen pistas clave para capturar a los responsables. Me despido desde la capital de Antioquia, Hernán Muñoz, Noticentro 1, CMI, feliz fin de semana. Parece que se extiende el fenómeno. Gracias, Hernán, buen fin de semana para usted también. Y así terminamos esta emisión de Noticentro 1 CMI. A continuación, la suerte de Loli. Nosotros nos volvemos a encontrar a las 8 de la noche en la emisión central de Noticentro 1 CMI. Hasta entonces.